Hola finestreros, bienvenidos a un episodio más de la Finestra Cultural, un espacio dedicado al arte, al crecimiento personal, el cosmos, la espiritualidad, la ciencia, la expansión de la conciencia. Aquí estamos de nuevo desde la Costa del Sol, desde Málaga, en la edición y montaje Diego Flores, en la producción y locución Sol Ángel Borrero. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Inma Nogués, que nos visita de nuevo en la Finestra Cultural. A mí, en lo particular, me hace muchísima ilusión que esté de nuevo en esta ventanita acompañándonos con tanto conocimiento y con tanta información que sin duda nos hará hacer o nos hará sentir sobre todo muchísimo mejor después de escuchar este episodio. La doctora Inma Nogués es presidenta de Merry Life, asociación en Barcelona, creada con el propósito de aportar conocimiento, de aportar sabiduría y amor aplicado básicamente a la vida cotidiana. No es, para quienes no la conocen, no es una médica de familia común, es reconocida especialmente por tener una visión integral y comprensiva, profunda del ser humano en sus dimensiones física, mental, emocional y espiritual. Bienvenida, doctora Inma, a la Finestra Cultural una vez más. Hola Sol, gracias por invitarme y poder compartir contigo este rato. Sí, me hace muchísima ilusión, la verdad que es un placer que estés de nuevo aquí en la Finestra y ahora a propósito de una masterclass que se está preparando para este martes 26 desde la plataforma y desde todo lo que es Merry Life. Y quería que habláramos sobre ella porque me siento que como el propósito de la Finestra es básicamente ese, ser puente comunicacional y que este tipo de eventos lleguen cada vez a más personas. La masterclass, doctora, específicamente habla, y corrígeme si me equivoco, del reto de los nuevos tiempos, de cómo preparar nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, ¿no? Sobre todo con retos que se avecinan en estos nuevos tiempos. Entonces, quería que me explicaras desde tu visión qué es este momento que se está viviendo único en la historia de la humanidad. Bueno, todos los momentos son importantes, cada día es importante, pero quizás hay momentos en que como humanidad transitamos cambios que son realmente importantes. Ya sabemos que desde hace tiempo se viene diciendo de que estamos saliendo de una era, que era la era de Piscis, para entrar en una nueva era que se llama la era de Acuario, y eso requiere que, para que nosotros podamos vivir en ese estado de conciencia, porque una era no quiere decir más que tenemos la posibilidad también de una gran evolución y nosotros podemos, como diríamos, coger el tren de ese momento cósmico en el cual podamos también vivir más conscientemente lo que los tiempos nos traen. Y nos traen una gran oportunidad de cambio muy rápido, bien, energías muy, muy fuertes en los cuales a veces ni sabemos por qué se producen los cambios, pero luego ya los vamos entendiendo. Pero también son momentos muy críticos, porque en definitiva entrar en la nueva era es entrar en un nuevo estado de conciencia más elevado. Como humanidad necesitamos dar ese cambio porque el planeta también tiene sus propios ciclos dentro del sistema solar y el sistema solar dentro de un sistema mayor, y esos movimientos a nivel más planetario y cósmico pues nos traen la oportunidad de que vivamos un momento en que como humanidad podamos realmente dar un cambio que simplemente es una elevación de la conciencia, y que esto, bueno, pues como oportunidad nos tenemos que preparar para que realmente podamos también, bueno, vivirlo más plenamente, porque si no, las energías están llegando, son fuertes, es evidente y lo estamos viendo, y si nosotros nos preparamos más, entendemos lo que está sucediendo,
nos unimos a ese impulso que se está produciendo a nivel planetario y en la humanidad, pues lo vamos a vivir de una manera mucho más suave. Si no, la verdad es que las situaciones nos pueden desajustar mucho, porque bueno, es evidente que todo lo que está pasando es realmente intenso. Entendemos que cualquier desafío que este tipo de cambios esté sucediendo a nivel global nos afecta evidentemente a nivel individual, y si los tratamos desde el individuo, eso será expandido, ¿no? a nivel colectivo. ¿Y cuáles son esos desafíos más significativos que nos puede estar afectando a nivel individual? A ver, a nivel individual yo creo que es un momento para que nosotros elevemos nuestra conciencia desde lo que llamaríamos nuestro plexo solar, en el cual estamos viviendo desde una conciencia más del yo, de lo mío, del ego, con minúsculas, que al decir ego pequeño no es negativo, pero lo entendemos como la personalidad pequeña, el ego, lo mío, el yo pequeño, para hacer una elevación simbólicamente también incluso en nuestra anatomía por encima del diafragma, que sería al plexo del corazón. Eso es un cambio de visión de la vida, porque cuando nosotros hacemos esa elevación de conciencia, desde el corazón ya no solo veo lo mío, sino que veo al otro. Y lo que le sucede al otro me importa, lo que le sucede al planeta me importa, ya no puedo actuar no mirando, no viendo, y empezamos a darnos cuenta del otro y ya nos salimos del egoísmo para entrar en el altruismo y sentir de que tenemos cada uno una pequeña responsabilidad, primero con nosotros mismos, de alinearnos, de estar en una frecuencia más elevada, más armónica, para en ese proceso personal. Eso se va a transmitir a mi propia familia, a mis amigos, a mi trabajo, a mi entorno, y eso va a influir también en la globalidad. Mira, aquí creo que es importante que ya lo vamos sabiendo, que vamos recogiendo muchas de las cosas que la física nos está aportando, en el cual empezamos ya no solo a comprender, sino también a vivenciar que todo está mucho más interconectado de lo que nos pensábamos. Y que lo que sucede en una parte del planeta a mí me influye y lo que yo hago también influye. Y cada uno de nosotros seríamos como una célula, o incluso diría como una neurona del planeta. Cada uno de nosotros somos un pequeño organismo que está viviendo en un organismo mayor que nos incluye. Y si cada uno de nosotros, conectándonos unos con otros, estamos vibrando una frecuencia más elevada, más desde este centro cardíaco, en el cual emitimos un campo magnético mucho más ordenado, eso está influyendo en la globalidad. Por tanto, la responsabilidad, entre comillas, que simplemente quiere decir habilidad de responder. Responsabilidad es habilidad a dar una respuesta. No con ese concepto de carga, de peso, que tienes una responsabilidad que llevas sobre los hombros, no. Simplemente que cada uno dé la nota que le corresponde y participe en esta transformación global en la cual cuantos más seres humanos, más personas elevemos y subamos nuestra conciencia al centro cardíaco, desde esa visión más de compasión, más de amor, más de altruismo, pues entonces va a haber un cambio a nivel planetario, pero esto es en silencio. Es cada uno de nosotros con nosotros mismos, uniéndonos incluso virtualmente a todas las personas que sean conscientes o no, también están trabajando para una humanidad mejor, porque esto es lo que todos estamos anhelando. Y esto, sí, todos vamos contribuyendo a formar parte de esto. Por eso, conocer nuestros vehículos, nuestros cuerpos y afinarlos más para dar una mejor nota. Fíjate qué bonito, nosotros somos un instrumento. Persona, también podría decirse que viene de personare, de sonar, de emitir una nota. Y nosotros somos, yo te digo, somos un instrumento con 2 cuerdas vocales, con 2 cuerdas, somos un instrumento de 2 cuerdas, con una caja de resonancia que incluso las tenemos en nuestra cabeza, con los senos frontales, maxilares, etmoidales, y ahí desde el paladar blando vibramos, emitimos sonido y sabemos que el sonido es muy poderoso
porque la creación inicia con el sonido y la luz, y nosotros somos, como seres humanos, capaces de emitir sonido y cada uno emitimos nuestra nota. Por tanto, en esta orquesta de la vida, en esta orquesta de la humanidad, en esta orquesta, cada uno, si nos afinamos y emitimos una nota más acorde con ¿qué? Con nuestro ser, con nuestra esencia, con nuestra supraconsciencia, con el alma, llámalo de muchas maneras, con el verdadero ser que es mucha más sabiduría y amor. Entonces, esa nota que cada uno de nosotros emitimos, pues va a ayudar a que la orquesta de la sinfonía de la vida pues sea más armónica y más bella, ¿no? En este proceso de preparación para poder abordar de manera más integral ese bienestar, ¿no? Esa conexión. Uno de los puntos que más me apasionan cada vez que conversamos es esa fusión que tienes de la ciencia con lo espiritual, ¿no? Me parece apasionante, incluso ahora con la descripción de las cuerdas vocales y toda la parte física, ¿no? Biológica. Es apasionante porque cuando se hace la similitud con todo lo espiritual, es muy potente y no suele hablarse de esa forma, sobre todo para que se entienda y llegue a muchos más corazones, ¿no? El cuerpo físico, en esta cotidianidad, doctora Inma, donde cada vez todo es más tecnológico, donde todo es más rápido, donde no hay tiempo para detenerse un instante a contemplar, ¿cómo podemos cuidar este vehículo y reconectar con nuestra biología, pero de una manera consciente y poder irnos preparando? Luego iremos tocando el mental, el emocional, el espiritual, pero esta parte física a mí me llama mucho poder conversarlo contigo, porque está esa parte científica que está presente, que tiene que ver con enfermedades, con somatizaciones y lo importante de la presencia de la emoción y el espíritu. A ver, el vehículo físico es el cuerpo de materia que tenemos y es el receptor de lo que sucede en otros planos más sutiles. El cuerpo es el receptor de lo que sucede en el plano mental, de lo que nos sucede en el plano emocional, de lo que nos sucede en el plano más energético, y él recibe todos estos inputs que a través de nuestro sistema nervioso, cerebro, a través de todos los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, y el sistema nervioso que procesa toda la información de lo que yo capto a mi alrededor, de mi vida cotidiana, de lo que siento y pienso que se procesa en mi sistema nervioso. Pensemos que incluso toda la piel es sistema nervioso, porque la piel tiene el mismo origen embriológico que el sistema nervioso, o sea, pertenecen al mismo origen. Todo esto se procesa en este supercomputador que tenemos y después pasa a través de todo mi sistema nervioso de la médula espinal y el sistema nervioso vegetativo, que está a ambos lados de la médula espinal, con cantidad de ganglios que llevan la información, es luz, porque es eléctrica y química, con neurotransmisores, a todas mis glándulas endocrinas, a todas mis células y a todos mis órganos. Toda esa información llega. Por tanto, todo lo que sucede en los otros planos me influye completamente en mi vehículo físico según como yo lo procese, según como yo lo integre. Y este vehículo es muy importante que esté lo más armonizado posible también para que tengamos un vehículo sano. Sano no quiere decir ausencia de enfermedad. Una persona puede tener una enfermedad y ser una persona sana. La salud se produce también en el plano de la conciencia. Yo puedo tener una enfermedad, puedo tener una diabetes, puedo tener una hipertensión, puedo tener una artritis reumatoide, puedo tener una enfermedad y yo tener una actitud sana ante la vida, tener un mundo emocional sano, y mi vehículo lo cuido al máximo para que esté a mi favor, aunque tenga una enfermedad. Por tanto, no nos sintamos culpables si tenemos enfermedades, porque eso forma parte evolutiva todavía en nuestro planeta. Piensa que los gatitos se enferman, los perritos tienen cáncer, las plantas cogen hongos y cogen plagas, e incluso los minerales pierden su fuerza de cohesión
Con lo cual hemos de pensar que todavía en este planeta la enfermedad forma parte de algo que es un proceso evolutivo. Nos guste o no, esto está. Por tanto, aunque yo tenga una enfermedad, puedo tener una actitud sana ante la vida, y cuidar el vehículo es fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser el instrumento que me va a permitir vivir, actuar, y que esté a mi favor, no tanto en contra. Evidentemente que hay cosas que llegan, hay enfermedades que llegan, y me guste o no, las voy a tener que ir sobrellevando como pueda, ¿vale? Pero que hay 5 elementos fundamentales, porque es la armonía que yo voy a establecer con la naturaleza, que va a hacer que mi vehículo físico también esté lo más sano posible. El aire, el agua, el fuego, la tierra. Para hablar primero de estos 4, luego hablaríamos del aspecto más energético sutil del éter, pero la tierra, ¿qué sería? Simbólicamente en mí, el alimento. ¿Cómo me relaciono yo con el alimento? La dieta es fundamental. Lo que comemos, piensa que la información que entra a través del sistema digestivo, ya desde la misma papilas gustativas en la lengua y las glándulas en la boca, pasa la información instantáneamente al cerebro. Y el primer bocado es el primero más importante, porque lleva la información al cuerpo energético. Si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo de algo tan básico como el comer, si yo como con más conciencia, el primer bocado lo como siendo consciente que estoy nutriendo también mi campo energético, las partículas más sutiles del alimento van a entrar a través de las papilas gustativas y de todos los sistemas de la boca y sublinguales, va a entrar a estos sistemas más sutiles, y después el alimento ya bien triturado va a pasar al sistema digestivo, que va a nutrirme ya con todos los hidratos de carbono, con las proteínas, con los lípidos, es decir, con las moléculas más groseras. Pero lo más sutil es muy importante, porque energéticamente me está también influyendo y afectando, e incluso lo que como afecta a mi sistema nervioso antes que a mi sistema digestivo. Fíjate lo importante que tenga yo conciencia en los alimentos, y empezar a tener más conciencia, por ejemplo, del color del alimento, de la vibración del alimento, de un alimento que me aporte vida, no de un alimento que no me aporte tanta vida, un alimento que también tenga un valor biológico, no solo por sus constituyentes, como te he dicho antes, de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos, no, sino también energéticamente ese alimento, y cómo lo cocino. Pues aquí nos podríamos estar hablando horas y horas de algo tan simple como la comida, para que veas que podemos hacer muchas cosas si yo le pongo la conciencia. ¿Cómo me relaciono con el alimento? ¿Cómo me relaciono con el oxígeno, con el respirar? Algo tan sencillo como la respiración. Yo puedo estar muchos días sin comer, o algunos sin beber. No puedo estar ni 3 minutos sin respirar. Darnos cuenta lo importante que es la respiración para la vida. Y lo primero que hacemos al llegar a este planeta es: o respiras o no naces, porque has de inspirar en el nacimiento. ¿Y cómo nos vamos? Con una expiración. Fíjate el ritmo de la respiración junto con el ritmo del corazón, lo importante que es. Saber estas cosas básicas de algo tan integrado en mí, que no puedo dejar de respirar ni un minuto. Si yo esto lo hago con más conciencia, llenándome de oxígeno, llenándome de vida, utilizando la respiración como un elemento de relajación para mi sistema nervioso también y mi campo emocional, fíjate cómo yo, teniendo en cuenta herramientas básicas, estoy equilibrando todo mi cuerpo. El agua, fundamental. Cerebro, 90% es agua. Tengo 70% de mi cuerpo es agua. ¿Cómo me relaciono con el agua? Fíjate que el agua es portadora de información también. Esto nos lo desarrolló muy bonito en los trabajos de Masaru Emoto, viendo cómo el agua recibe y cristaliza según la conciencia con la cual ese agua se está trabajando. Entonces, yo soy agua, yo puedo utilizar el agua para revitalizarme. Cuando algo una planta se está secando, y cuando nosotros nos hacemos mayores también nos secamos, el contacto con el agua es fundamental. Y esto lo saben también muchas tradiciones, de la importancia del agua también como elemento de curación, como por ejemplo el mar, la talasoterapia. Es decir, fíjate, si yo me relaciono con la naturaleza, voy a armonizar todo mi vehículo,
teniendo en cuenta distintos elementos y la relación con el fuego, que es el sol. También el fuego de mi digestión, pero sobre todo el fuego que viene a través del sol, que es originador de vida, que con la fotosíntesis las plantas transforman la luz en hidratos de carbono junto con el agua, con el CO2. Tú hidratas el CO2 y haces un hidrato de carbono. Lo has hidratado y eso lo haces con la luz del sol. ¿Y qué hace la planta? Esa fotosíntesis que te hace esa fusión entre el agua y el CO2 y te hace un hidrato de carbono. ¿Y qué es un hidrato de carbono? Un azúcar. Es el azúcar. Es lo que yo me como. Es lo que nos da el reino vegetal. Por tanto, cuando yo voy tomando más conciencia de todo esto, me voy a relacionar diferente con el reino vegetal, como él me va a aportar la vida. El reino vegetal aporta vida. Con todos mis respetos, yo un día me estaba pensando en todas estas cosas y dije, ¿qué diferencia hay cuando yo me vi plantando una manzana? Y yo me imaginaba lo que sucedía cuando yo plantaba una manzana. Y luego me vi plantando un bistec. Y dije, uy, esto no es lo mismo. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer cambios bruscos en nuestras dietas, pero sí tener más conciencia de cómo me alimento, no solo por el gusto y lo que me aporta bienestar o placer, sino lo que me aporta vida. Entonces voy cambiando y mi cuerpo está recibiendo otra información, otra vibración, luego más sutil. ¿Y por qué es importante que mi cuerpo físico esté lo más alineado y lo más puro, podríamos decir? Porque cuando vienen energías superiores, energías de planos más elevados de conciencia, pueden llegar, pero no se pueden anclar. Si yo no tengo un vehículo que lo pueda anclar. Entonces yo puedo tener contactos más elevados, pero si yo no tengo un vehículo que tenga una vibración acorde y que esté más purificado, esas energías no se pueden anclar y entonces no van a darme todo el beneficio que me puede aportar a mi cuerpo físico. Y cuando yo, por ejemplo, hago una visualización y una meditación y hago esos contactos, eso se me va a quedar más grabado en el cuerpo porque puede resonar y se puede anclar. Eso, doctora, en la importancia, en este caso, del entorno también, quizás ya ahora dando un paso más hacia el cuerpo emocional o mental, la importancia del entorno también, porque si hablamos de todo esto que llevamos a nuestro organismo a través de alimentos, ¿cómo puede influir también el entorno? Me refiero a igual personas que te rodean, información que escuchas, la información que lees, lo que consumes, ¿no? Incluso, bueno, auditivamente, visualmente, cómo puede afectarnos y también cómo podemos gestionar, filtrar lo que consumimos de este modo para cultivar una mente más clara y más equilibrada. Sí, Sol, tienes muchísima razón. Todo lo que sucede en el entorno nos está influenciando muchísimo, pero también tenemos un poder para poder discernir y decir, no todo vale, no todo vale. Y hay mucha información, es una época de era de la información, todo va muy rápido. Y yo tengo también que cuidarme energéticamente en esto, porque si yo miro según qué determinadas películas de violencia, si observo determinadas noticias cuando estoy comiendo, todo esto me está influyendo. Entonces uno tiene que cuidarse energéticamente también. Pero hay una clave muy importante. Uno, discernir. Y para discernir no solo pasa por la mente, es decir, yo diría que la mente viene después. Llévalo al corazón. Cuando hay algo que en tu corazón no te da paz, no te da armonía, no te genera bienestar, déjalo partir, no lo hagas tuyo, no lo lleves a tu cerebro, siéntelo primero en el corazón. Incluso cuando uno está viendo una grabación o un vídeo, o cuando uno está leyendo un libro, si eso a ti no te genera bienestar, no te da paz, no resuena en tu corazón, simplemente dices, bueno, esto no es para mí. Sin juicio ni crítica, lo aparto, pero no lo hago mío, porque si no eso me está influyendo. Y si yo aprendo progresivamente, lentamente, a situarme más a nivel
del centro cardíaco, sabemos que el centro del corazón emite un campo magnético ordenante, muy potente, que también me rodea. Y si yo soy una emisora, desde mi conciencia, desde este lugar, no me llega tanto, porque soy yo la que estoy emitiendo, no estoy tanto recibiendo. Entonces, bueno, acepto eso, que me trae más armonía, me trae más equilibrio, porque realmente las situaciones y los tiempos son convulsos. Por eso nos obligan, entre comillas, a que hagamos un trabajo de ordenarnos, de alinearnos, de conectarnos. ¿Por qué? Porque la vida continuamente nos está sacando, nos está llevando a que o te alineas y tomas esos tiempos para poder ordenarte, teniendo en cuenta todos los aspectos en la medida en que puedas. Entonces eres tú más la que estás ordenando el entorno, que no el entorno desordenándote a ti. Y voy a decir algo que quizás no se va a entender, pero que es algo para ir reflexionando. Sí. Poco a poco no situarnos tanto en el tiempo, porque el mantra de todos es no tengo tiempo. Sí. Y el tiempo es una creación humana, para situarnos en un estado de conciencia un poquito más elevado, que nos sitúa en un espacio. Por tanto, yo estoy más en el espacio que en el tiempo. Si estoy en el tiempo, siempre tengo la sensación de que no tengo tiempo, de que voy corriendo, de que la vida me exige. Sin embargo, el tiempo también es relativo cuando yo cambio mi estado de conciencia. Y cuando yo trabajo poco a poco, lentamente, en un proceso de irme ordenando, yo entro en un estado de conciencia que me sitúa en un espacio de conciencia donde el tiempo se pone más a mi favor. Las cosas se ordenan más. Y no voy con tanta ansiedad y tantas prisas, sino que voy a un ritmo mucho más armónico en el cual todo se va dando de una manera más ordenada. Yo sé que esto es difícil, pero yo lo estoy experimentando porque no tengo más remedio. Yo a veces tengo que ver 30, 40, 50 pacientes en una mañana en el ambulatorio, más luego lo que tengo que hacer en la asociación de Merry Life, y yo o me coloco en ese espacio de conciencia más ordenado, donde yo estoy más alineada, o te aseguro que no puedo. Por tanto, a mí me obliga la vida a trabajarme, pero sin tampoco con demasiada ansiedad, sin forzarme, simplemente poco a poco, con una actitud amorosa hacia mí misma también, no como una juez que encima me condeno y me critico. No, yo estoy aprendiendo, me coloco en el aprendiz, estoy aprendiendo, intento alinearme, intento hacer lo mejor que sé, intento colocarme más en un espacio que no en el tiempo limitado que siempre es, no lo tengo, para, ir fluyendo en la vida y no permitir que tanto lo externo me desequilibre, y sí coger todo lo bueno que me armoniza, que también hay mucho. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos más a veces en lo negativo que nos desarmoniza y no en lo positivo que nos armoniza. Entonces yo puedo también ahí tener un discernimiento y escoger lo que resuene en mí. Logras ver cuando tienes ese orden un poco anclado, cómo se expande justamente en esto que hablábamos al principio, en la última pregunta, en el entorno, en las personas que te rodean y en lo que, sí, justo en lo que está alrededor, comienza a ordenarse también. Es un efecto. Claro, sí. Si tú te ordenas, el entorno se ordena. También entiendo, Sol, que muchas veces cuando hay mucho desorden alrededor, es muy difícil mantenerse ordenado. Y eso también lo entiendo. Pero al menos yo me tomo mis momentos de alinearme, y a veces, curiosamente, cuando estoy muy desordenada, a veces incluso me he salido de una reunión y he dicho, perdón, ahora vuelvo. Me voy al baño, me alineo, me centro y digo, ahora vuelvo. O sea, imagínate, no siempre uno puede hacer esto, ¿no? Pero cuando uno está muy desordenado, lo que tiene que intentar es parar la actividad para volver a alinearse, si puede. Y si no, yo utilizo pensamientos semilla que repito en mi mente como un mantra. Esos pensamientos semilla a mí me ayudan a anclar mi mente, y hay uno para mí muy importante que utilizo mucho, que es: yo soy la conciencia de paz en todo mi cerebro.
y lo voy repitiendo. Y entonces mi cerebro hace... no me da tanta información, no se me acelera tanto, no se estresa tanto, y soy yo que le impongo ese pensamiento y no me invade con montones de pensamientos que yo no puedo parar. Entonces digo, no, yo soy la conciencia de paz en todo mi cerebro. Y esto lo hago cuando estoy en un semáforo, cuando voy en el autobús, cuando voy en el tranvía, cuando cambio de una actividad a otra, cuando veo que me estoy acelerando, digo, aquí mando yo sobre mi cerebro, no mi cerebro me va a dar tanta información que no quiero. Que normalmente el cerebro nos da cantidad de pensamientos y dices, pues yo esto no lo quiero. ¿No? Me parece muy interesante porque me imagino de pronto en un día con la doctora Irma Nogués, atendiendo 30 o 40 pacientes al día en el centro ambulatorio. Y mucha velocidad, mucha rapidez, además estamos hablando de ciencia. Es en teoría ser muy pragmático y de pronto ir al centro en Merry Life a hablar de la conciencia, de la respiración, de la expansión de la conciencia, de la meditación. Entonces, claro, ese cambio de chip, ¿cómo se gestiona? Es que es lo mismo, yo soy la misma, yo tengo la misma conciencia en el ambulatorio que en Merry Life, porque la unifico, es síntesis, es unión. Y yo, evidentemente, lo que hago allí pues es diferente, porque las demandas son diferentes que los pacientes que también me vienen en Merry Life, porque tienen una demanda diferente. Pero yo soy la misma. Y a lo mejor en el ambulatorio receto un libro también y un pensamiento y se lo escribo a la paciente. Lo que pasa que lo que vienen demandando, lo que ahí sucede es diferente, pero yo soy la misma. Claro. Y el entrenamiento me vale, a mí me ha servido muchísimo para tocar tierra. O sea, yo podía haber, a lo mejor no continuado en el sistema público, pero para mí el sistema público me ha dado muchísimo, porque me ha dado un entrenamiento y una capacidad de ver tantas personas, ver tanto como dónde llega la ciencia actual, todo lo que nos aporta la medicina, los avances, todo esto es valiosísimo. Luego lo integras con todo lo demás, pero no puedes prescindir. Y en esa síntesis, en esa unión, a mí me ha ayudado enormemente para tocar de pies al suelo, para tocar la realidad, para tocar la vida. No irme a una parte que es como una burbuja. No. Tengo que verlo todo desde una dimensión integrada, en la cual yo vaya viendo la vida cotidiana, las necesidades y los problemas de enfermedades y cómo ayudar a los pacientes. Y yo no puedo prescindir de nada, porque todo es para ayudar. Es síntesis, es unión, y yo soy una y la misma conciencia en un lugar y en el otro. Lo que pasa es que no tienes un discurso, porque el público, las personas que vienen a una determinada búsqueda, mientras que a lo mejor en el ambulatorio yo estoy hablando con una abuelita de 80 años o un adolescente de 15, y me tengo que adaptar a lo que el paciente, bueno, en ese momento, él es el protagonista, lo que él necesita, y yo me adapto a lo que él necesita. Hablando de esta integración y de esta unión, y haciendo como el recorrido por los puntos claves además que se tocarán en esta masterclass del martes, que luego daremos los detalles y la información para que las personas puedan apuntarse, además que es gratuita, y creo que es una oportunidad magnífica que no pueden dejar pasar. Hablemos del punto de la espiritualidad, doctora. A menudo la espiritualidad suele confundirse según el contexto, con religión, ¿no? Quizás también. ¿Cómo se definiría en este contexto actual, en estos tiempos, cómo definiría la espiritualidad en el contexto de la conciencia humana? La espiritualidad es tener en cuenta que el aspecto trascendente del ser humano, y que realmente cuando uno empieza a comprender la constitución del ser humano desde su globalidad, hay ese aspecto trascendente que es muy importante, porque realmente es la que te da sentido para mí y te da valor a esta experiencia en la materia terrenal. Hay una conciencia que está experimentando, y esta conciencia tiene un origen superior. Entonces, cuando yo voy siendo más consciente de mi origen, de dónde procedo,
desde ese lugar, desde ese trasfondo, de esa energía de la vida de la cual surge todo. Y el ser humano tenemos la potencialidad de ser conscientes, porque la vida se manifiesta en toda la creación, desde un átomo pequeño hasta una enorme galaxia, en millones de estrellas, en millones de planetas y en una hormiguita, en un átomo. Es la misma energía que está expresando la vida. ¿Y qué sucede en el cuarto reino? Porque está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el humano, el cuarto reino, que tenemos la conciencia. Y yo puedo ser consciente. El viaje de la vida es un viaje de expansión de la conciencia para ir unificándonos con nuestra dimensión más superior, para ir realizando progresivamente en muchas experiencias de vida el ser que realmente soy, que es ese chispa de luz, esa energía de la vida desde lo más elevado que se va manifestando en la materia, y que el viaje es un viaje que la vida ha hecho así para ir, evolucionando. Y ese, por ejemplo, hay un libro extraordinario de la tradición hindú que es el Bhagavad Gita, en el cual va hablando de todo ese viaje en la evolución, donde el príncipe Arjuna es guiado por Krishna y él va viendo y va comprendiendo la evolución para que entendamos la vida como un proceso evolutivo de expansión de conciencia. Y en este planeta tenemos seres humanos que están comenzando su proceso evolutivo de conciencia. Con todos mis respetos, voy a decir, por ejemplo, hay veces seres humanos que acaban de salir de la gruta de Cro-Magnon, y sin embargo hay seres que ya han hecho todo su viaje de expansión de conciencia y son seres realizados, ya son seres que han aprendido todo lo que este planeta, en esta esfera de conciencia, podemos aprender. Hay todo un abanico. Nosotros vamos evolucionando y en este planeta tenemos todos los diferentes niveles de conciencia hasta llegar a la realización máxima que grandes maestros, grandes seres ya han realizado. Y entonces ellos ya han unificado en sí lo más superior, esa conciencia más superior, más expandida, más iluminada, y la han integrado en sus vehículos y han unificado espíritu y materia. Ese es uno de los propósitos de la vida, ir evolucionando en la conciencia para unificar espíritu y materia en nosotros y en todo, y nosotros ser los manifestadores de un mundo mejor en el planeta, porque somos nosotros los seres humanos los que responsables de lo que hacemos en este planeta y de cómo vivimos. Y si nosotros vamos elevando, vamos progresando y nosotros nos vamos uniendo a esa dimensión superior, porque a su vez que tenemos un instinto animal, también tenemos un instinto espiritual, que hay algo que pulsa, parte del malestar que a veces sentimos, parte de esa indignación o de malestar que sentimos es porque intuimos que puede ser mejor, intuimos que tiene que ser de otra manera, pero que no lo logramos manifestar. Y por eso a veces vemos el mundo y decimos, porque sentimos que puede ser de otra manera. Bueno, eso es un proceso de evolución, pero nosotros los seres humanos somos los que tenemos con nuestra conciencia la posibilidad de manifestar lo superior en la materia. Esa dimensión espiritual trascendente es fundamental. Y ahí el trabajo, por ejemplo, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que hablaba de 4 cuadrantes, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, son muy importantes, que se unifiquen para que el espíritu tome el mando de la materia. Para mí eso es, diríamos, esa espiritualidad que la sabiduría antigua, la sabiduría perenne, los grandes sabios, los grandes maestros ya han aportado el impulso para que nosotros lo realicemos. Otra cosa es que luego como seres humanos lo hayamos interpretado en distintas religiones y hayamos hecho lo que hemos hecho y haya sucedido lo que haya sucedido, pero que en el fondo todas las religiones en su origen lo que nos llevan son en un camino para esa unificación con la divinidad que también somos y que está en todo. En esa conjunción, para mí está clarísimo que la espiritualidad tiene una importancia enorme en un proceso de sanación físico. Es eminentemente práctica, claro.
A ver, la sanación se produce en el plano de la conciencia, la curación se produce en el plano físico. A veces hay pacientes que Vale. hacen todo un trabajo de transformación de su conciencia, pero su enfermedad sigue y dice, no lo estoy haciendo bien. Sí, lo estás haciendo muy bien. Tú te estás sanando en el plano de la conciencia, pero la memoria a nivel biológico no siempre, a Bien. veces tenemos la potencialidad de poder revertir un proceso. Otras veces Mm. sí, porque normalmente cuando se produce una curación de algo que aparentemente es difícil de curar, es porque se ha producido una gran expansión de conciencia y elevación de vibración. Hay un libro extraordinario de Anita Morgani, no sé si lo conoces, que se llama Morir No, para ese no. ser yo. Es extraordinario. Ella tenía una enfermedad terminal muy avanzada, estaba en un proceso que estaban a punto de darle la sedación para ya partir, y sin Sí. embargo yo tuve una experiencia de estas que llaman cercanas a la muerte, una experiencia Sí. trascendente. Estuvo en otros planos de conciencia, recibió toda una información y un conocimiento y luego regresó a su cuerpo y milagrosamente, entre comillas, no se murió. Ujú. Lentamente, lentamente se fue curando, se fue curando, se fue curando. Claro, no todos tenemos esas expansiones porque realmente la enfermedad viene para que nosotros partamos. Y cuando el alma dice es el momento de partir, ya podemos hacer los médicos lo que Sí. intentémoslo todo, que la vida se retira, la energía se retira, la conciencia se retira y el cuerpo se queda sin la vida y el vehículo físico se descompone y eso es la muerte. Pero esa conciencia va a otros planos. Nosotros, si elevamos simplemente nuestra conciencia en un proceso evolutivo, se produce una sanación que a veces va acompañado de la curación, no siempre. No La siempre. memoria biológica todavía no estamos suficientemente desplegados como para que se produzca ese cambio en la memoria biológica. Yo siempre digo, igual que se produce una mutación hacia la enfermedad, nosotros ayudamos a visualizar a los pacientes como se produce una mutación hacia la salud. Correcto. Porque no puede haber una mutación en la otra dirección. Yo me lo he planteado. ¿Por qué se produce una Sí. mutación hacia la enfermedad? Algo puede producir una mutación hacia la salud. ¿Me entiendes? Hacia la armonía, hacia otra vez el equilibrio. ¿Por qué no? Si se produce en una dirección, se puede producir en la otra. Pero todavía los seres humanos tenemos un potencial. Somos semillas de ese espíritu que todavía no se ha desplegado completamente. Por tanto, tenemos el potencial, pero que tengamos el potencial no quiere decir que todavía lo hayamos desplegado. Pero hay seres que, por determinadas circunstancias, se despliega, ¿no? Es como a veces, simbólicamente, es como si a un niño de 3 años le dijéramos, manda un cohete a la luna. Y el niño de 3 años dice, yo no puedo enviar un cohete a la luna. Ahora tienes 3 años y no puedes enviar el cohete a la luna, pero cuando vayas al colegio, luego vayas a la universidad, después te hagas ingeniero aeronáutico, después te vayas a la NASA, allí, cuando hayas hecho todo este recorrido, enviarás el cohete a la luna. Ahora tienes 3 añitos, pero cuando hayas hecho todo el viaje de tu preparación, tú podrás enviar el cohete a la luna. Pues es lo mismo en muchos aspectos de nuestro proceso evolutivo, de que tenemos el potencial, todo ser humano, pero lo tenemos que ir progresivamente desplegando. Hay circunstancias extraordinarias que a lo mejor se despliega de una manera súbita y otros pues necesitamos vidas y vidas y vidas hasta poderlo Cada uno con su desplegar. ritmo. Cada uno con su Totalmente. ritmo. Doctora, en esta, ya como para finalizar, porque yo podría estar horas conversando sobre todo este tema y con esta posibilidad, en la medicina en este momento, con cambios de paradigmas, con los nuevos tiempos, ¿hacia dónde crees que se dirige la medicina del futuro? ¿Estaríamos quizás más cerca de una medicina más integrativa a nivel global? Ojalá vayamos en esa dirección. Eso es la evolución. Porque mira, Sol, sinceramente, a mí lo que me importa es el paciente. Y si mi paciente se va a mejorar
con un antibiótico, yo le tengo que dar el antibiótico. Pero si mi paciente Mm. se va a mejorar dándole un pensamiento, dándole una idea, dándole un libro, yo le doy el libro. O sea, yo creo que lo importante es que veamos de ayudar a la humanidad, que demasiado dolor y sufrimiento hay, y que la clave en estos tiempos es unión, es síntesis. Cuando nosotros vayamos integrando todos los aspectos que también desde la física nos están ya llegando diciendo que en definitiva lo único que existe es energía y que la materia es energía condensada, podremos comprender mejor todas las medicinas más sutiles y energéticas y hacer una integración entre Oriente y Occidente. La acupuntura tiene 5.000 años de historia y no ha necesitado tanta ciencia para que ellos realmente pudieran ayudar, ¿me entiendes? Creo que tenemos que salirnos un poco de tanto orgullo de pensar que yo tengo toda la razón, porque si yo tuviera toda la razón y curara todo, no necesitaría nada más, pero es que no es así. Nosotros acompañamos, pero muchas enfermedades se cronifican y curamos poco. Lo que sí es ayudamos a una calidad de vida, a menos a intentarlo ayudar. Para mí la clave está en tener una mente abierta y un corazón abierto de poder integrar todo lo que ayude, sin extremismos, integrando y sintetizando en beneficio y en ayuda de la persona y del paciente y viéndolo como un ser integrado en todas sus dimensiones, no solo físico, sino en la globalidad. Y cada vez vamos entendiendo más de cómo todo está interconectado y para mí fue una sorpresa cuando yo comprendí que mi cerebro tiene un sistema límbico, un cerebro emocional que procesa mis emociones y las convierte en neurotransmisores y en moléculas de información. Entonces todo esto está mucho más interconectado. Para mí la palabra es unión y síntesis. Seamos capaces de dar este salto de poder realmente integrar y que también los átomos y las partículas subatómicas tienen y entrarán a formar parte del juego, igual que pasamos desde lo más macroscópico, porque veíamos el cuerpo, pero fíjate que cuando incrementamos la óptica pudimos mejorar la comprensión de nuestra constitución. ¿Existían las células antes que el microscopio óptico? Sí. ¿Las veíamos? No, porque no teníamos la óptica para verla. Y entonces vimos después de lo macroscópico, vimos las células que ya existían, pero que no las habíamos visto. Después pasamos a la molécula, todavía más pequeño, con un microscopio también electrónico que veía la vida dentro de la célula y veíamos todo a nivel celular y molecular. Ahora hemos de hacer el paso, ya no solo a lo macroscópico, a lo celular y molecular, sino a lo atómico y subatómico, y eso es energía, y eso es cuántico, y ahí cambian las reglas del juego. Entonces, cuando pasamos a la información, al átomo y a la partícula subatómica, que con los aceleradores de partículas empezamos a ver, ya existían, pero no los conocíamos tan profundamente, vamos a darnos cuenta de que estamos sumergidos en un universo de energía y que los aspectos energéticos van a ser muy importantes y que muchos instrumentos cuánticos van a tener que empezar a formar parte también de ayudar a equilibrar al organismo, a la persona y actuar también en la enfermedad. Y ese es el siguiente salto, como cambio de paradigma, de salir de lo celular y molecular para entrar en lo atómico, subatómico y cuántico. Doctora, muchísimas gracias, siempre es fascinante cada vez que estás aquí presente en la Finestra Cultural. Yo les recuerdo a los oyentes la masterclass con la doctora Inma Nogués el martes 26, este martes 26 de mayo a las 20:30 horas. Sí. Pueden solicitar el link a través de las redes de Merry Life. Sí, porque les mandarán el link para que puedan entrar. Perfecto, será el link de Zoom y en este mismo link voy a dejar toda la información y las redes de Merry Life para que puedan solicitarlo. Yo no me lo perderé, por supuesto, ahí estaré. Así que nada, muchísimas gracias, doctora Inma, por estar de nuevo en la Finestra Cultural. Bueno, espero que estemos de nuevo pronto por aquí. Gracias a ti, Sol, gracias a ti por todo lo que hacéis. Hasta un próximo episodio, finestreros, desde la Costa del Sol, Sol Ángel Borrero, en la edición Diego Flores, y nos vemos en otro episodio de La Finestra Cultural.